Las mañanas en Valencia solían ser un soplo de aire fresco, pero desde que perdí mi empleo, cada día se sentía más pesado. La búsqueda de trabajo se había convertido en una rutina desgastante. Cada vez que revisaba las ofertas, la frustración crecía. Las oportunidades en mi sector eran escasas y la presión por pagar la renta se hacía insoportable. Mientras caminaba por las calles del barrio del Carmen, los murales vibrantes me recordaban que la vida seguía para muchos, pero no para mí. El mercado central estaba lleno de colores y aromas que solían alegrar mis días. Recordaba cómo disfrutaba de comprar ingredientes frescos para preparar una buena paella. Ahora, solo podía pensar en el dinero que no tenía. En casa el silencio se volvía abrumador, cada rincón me recordaba mis fracasos. La renta debía pagarse pronto y no sabía cómo lo haría. Una tarde, mientras pensaba en mis opciones, recibí un mensaje del casero. Me pidió que pasara por su oficina para discutir algunos detalles sobre el alquiler. Al llegar, noté su mirada preocupada. Era un hombre mayor con una voz suave pero firme. Me ofreció ayuda, algo inesperado en nuestra relación de arrendatario y propietario. «Podría hacerte un descuento en la renta este mes», dijo con sinceridad. El orgullo me hizo dudar. Aceptar ayuda significaba reconocer mi situación desesperada. Sin embargo, la necesidad era apremiante y no podía ignorarla. La idea de pedirle más tiempo o un arreglo me llenó de vergüenza. «Lo pensaré», respondí con un tono más frío del que pretendía. Mientras salía de su oficina, sentí una mezcla de alivio y humillación. Sabía que necesitaba encontrar un empleo pronto o mi situación empeoraría. La presión económica se volvía insoportable, cada día sin trabajo era un paso más hacia el abismo. Pasaron los días y mi búsqueda continuó sin éxito. Cada vez que revisaba mis correos electrónicos o recibía una llamada telefónica, el corazón me palpitaba con esperanza y desilusión a partes iguales. No podía permitir que la situación se alargara más, la fecha límite para pagar la renta se acercaba rápidamente. Una noche, mientras intentaba dormir con pensamientos agobiantes sobre cuentas y alquileres impagos, decidí darme un paseo por el jardín del Turia. El aire fresco me dio algo de claridad temporalmente, muchas personas disfrutaban del espacio verde como si nada importara. Pero para mí, todo pesaba como una losa sobre los hombros. Al regresar a casa, encontré al casero esperando en la puerta del edificio. Su expresión era seria pero amable. «¿Te gustaría hablar un momento?», preguntó con voz tranquila. Asentí y lo seguí hasta su oficina nuevamente. Esta vez, él parecía decidido a ayudarme más allá de lo económico. «Sé que estás pasando por momentos difíciles», comenzó a decirme mientras tomábamos asiento frente a su escritorio desordenado. «Si necesitas trabajo temporal o algún tipo de apoyo adicional, estoy aquí». Su oferta fue tentadora pero también desconcertante, ¿acaso estaba cruzando una línea? «No puedo aceptar caridad», respondí casi automáticamente. «No es caridad si te ayudo a salir adelante», insistió él, manteniendo su mirada fija en mí. La conversación giró en torno a mis necesidades básicas y sus posibilidades de ayudarme sin comprometer nuestra relación como inquilina y arrendador. Mientras hablábamos noté cómo sus ojos se suavizaban al mirarme, había algo más allá del interés financiero. La tensión entre nosotros creció con cada palabra intercambiada, sentía como si estuviera caminando sobre una cuerda floja entre la necesidad y el orgullo herido. Al final de nuestra charla, me quedé pensando, ¿estaría dispuesta a aceptar su ayuda? Cuando llegué a casa esa noche, mis pensamientos eran confusos, estaba atrapada entre el deseo de mantener mi dignidad y la urgencia de encontrar soluciones a mis problemas financieros inmediatos. La presión económica se volvió insoportable cuando llegó el día límite para pagar la renta sin ninguna respuesta positiva sobre empleo en mi bandeja de entrada ni llamadas prometedoras en el horizonte laboral. Cada sonido del teléfono me hacía saltar, cada vez que sonaba el timbre del correo me llenaba de ansiedad. A medida que pasaban las horas ese día fatídico y angustiante, decidí dar ese paso hacia lo desconocido. Aceptaría la oferta del casero para trabajar temporalmente con él mientras buscaba algo más adecuado a largo plazo. Al final del día ya no podía soportar más esta incertidumbre,
necesitaba tomar control sobre mi vida nuevamente antes de perderlo todo, el orgullo podría esperar hasta mejor momento para ser recuperado. Sin embargo, al decidir esto también sabía que estaba cruzando una línea delicada entre lo profesional y lo personal con él, ¿sería capaz realmente de manejarlo? La idea me llenó tanto de esperanza como miedo ante lo desconocido que estaba por venir. La mañana siguiente la luz del sol se filtraba a través de las cortinas de mi pequeño apartamento, iluminando los recuerdos de una vida que parecía desvanecerse. La preocupación por la renta me mantenía despierta, y la idea de enfrentar a mi casero me producía una mezcla de ansiedad y expectativa. El día anterior había sido un torbellino emocional. Había cruzado una línea que nunca pensé que cruzaría, y ahora debía lidiar con las consecuencias. Decidí prepararme un café fuerte para afrontar lo que vendría. Mientras escuchaba el sonido del agua hirviendo, mi mente divagaba entre la posibilidad de negociar un plazo para el pago y los sentimientos que comenzaban a florecer en mí. La idea de hablar con él me llenaba de nervios, pero también había algo en su mirada que me hacía cuestionar mis propias barreras. Cuando finalmente llegué al patio del edificio, él ya estaba allí esperando. Su expresión era seria, pero había un destello en sus ojos que no podía ignorar. Me acerqué con cautela. «Necesito hablar contigo», dije, tratando de mantener la voz firme. «Claro», respondió él, su tono era más suave de lo que esperaba. «¿Qué ocurre?» El aire entre nosotros se cargó de tensión. Sabía que tenía que ser directa, pero las palabras se atascaban en mi garganta. En lugar de eso, opté por ser honesta sobre mi situación. «No puedo pagar la renta este mes», dije al fin. «Estoy buscando trabajo, pero no hay muchas oportunidades». Él asintió lentamente como si estuviera procesando cada palabra. La conversación se tornó más profunda cuando comenzó a compartir sus propias dificultades financieras. Nunca había imaginado que él también enfrentaba problemas, siempre lo había visto como el casero seguro y distante. «A veces es difícil para todos», murmuró. «Pero hay maneras de ayudar». Su mirada intensa hizo que mi corazón latiera más rápido. Era evidente que ambos estábamos atrapados en una red tejida por nuestras circunstancias. La necesidad se mezclaba con algo más profundo, un deseo oculto que amenazaba con desbordarse. «¿Qué quieres decir?», pregunté, incapaz de contener mi curiosidad. Él dio un paso hacia mí y su voz se volvió casi confidencial. «Podríamos llegar a un acuerdo, si estás dispuesta a considerarlo». En ese momento, la tensión entre nosotros alcanzó su punto máximo. La discusión acalorada sobre nuestras vidas se transformó en algo inesperado, nos besamos mientras las palabras quedaban suspendidas en el aire entre nosotros. Fue un instante fugaz pero cargado de significado, una señal clara de lo frágil y complejo que se había vuelto todo. Nos apartamos rápidamente el uno del otro como si hubiéramos tocado fuego. «Esto no debería haber pasado», dije casi sin aliento. Él pareció entender el peso de mis palabras. Había cruzado una frontera peligrosa y ahora todo estaba en juego, nuestra relación como casero y arrendataria, así como los sentimientos recién descubiertos entre nosotros. El silencio se instaló mientras ambos procesábamos lo ocurrido. Sabía que tenía que actuar con cautela, cualquier decisión precipitada podría llevarnos a situaciones aún más complicadas. Finalmente rompí el silencio. «Necesito tiempo para pensar», le dije. «No estoy segura de cómo manejar esto ni qué significa para nosotros». Él asintió lentamente, su rostro mostraba una mezcla de comprensión y frustración. «Lo entiendo», respondió. «Pero no quiero perder esta oportunidad contigo ni dejarte sola en esto». Las palabras resonaron en mí como un eco persistente, me ofrecía apoyo mientras yo luchaba con mis propios demonios internos, orgullo contra necesidad, amor contra miedo al compromiso. Al regresar a casa esa tarde sentí como el peso del mundo recaía sobre mis hombros nuevamente. La conexión entre nosotros se había profundizado sin previo aviso y ahora cada encuentro futuro estaría impregnado por ese beso inesperado. Aún así sabía que debía mantenerme firme ante mis necesidades económicas antes de dejarme llevar por mis sentimientos personales.
Los días siguientes transcurrieron en una especie de limbo emocional mientras trataba de encontrar trabajo y lidiar con la nueva dinámica entre nosotros. Cada vez que lo veía pasaba algo similar, miradas furtivas seguidas por conversaciones tensas llenas de subtexto no dicho. Una tarde decidí ir al mercado central para distraerme y tratar de despejar mi mente llena de dudas e inseguridades. Las coloridas frutas y verduras parecían vibrar con vida propia mientras paseaba entre los puestos abarrotados por gente comprando productos frescos para sus hogares. Era un recordatorio constante del bullicio cotidiano frente a mis propios problemas personales. Mientras compraba algunos ingredientes para preparar paella esa noche, vi a un vecino conocido pasar junto a mí. Su mirada inquisitiva hizo que sintiera una punzada en el estómago al recordar lo complicado que se estaba volviendo todo con mi casero. Cuando regresé al apartamento sentí cómo la presión aumentaba nuevamente dentro mío. ¿Qué haría si alguien descubría nuestra relación? ¿Podría soportar las miradas juiciosas o los rumores? Estas preguntas giraban sin parar en mi mente mientras comenzaba a cocinar esa paella tan tradicional valenciana. Necesitaba aferrarme a algo familiar para calmarme antes del inevitable encuentro con él esa noche. A medida que avanzaban las horas y caía la noche oscura sobre Valencia, decidí enviarle un mensaje breve preguntándole si podía venir a cenar conmigo. Necesitábamos hablar sobre lo sucedido antes de seguir adelante con esta nueva etapa confusa entre nosotros dos. Cuando sonó el timbre no pude evitar sentir mariposas en el estómago. Abrí la puerta encontrándome nuevamente cara a cara con él, quien lucía tan atractivo como siempre aunque esta vez había algo diferente en su expresión. Determinación mezclada con incertidumbre reflejada en sus ojos oscuros. La cena transcurrió entre risas nerviosas y miradas cómplices mientras disfrutábamos juntos del plato típico valenciano. Sin embargo, cada bocado parecía cargar consigo el peso del dilema creciente entre orgullo y necesidad. Dos fuerzas opuestas luchando por dominar nuestras decisiones futuras mientras nos adentrábamos más profundamente en este camino incierto donde cada paso podría tener consecuencias inesperadas. Al final de la noche quedó claro. Aunque deseábamos avanzar juntos debíamos enfrentar los riesgos inminentes involucrados si decidíamos seguir este camino lleno tanto de posibilidades como peligros ocultos tras cada esquina. La noche se desvaneció, pero los ecos de nuestras risas aún retumbaban en mi mente. La cena había sido un momento de conexión, pero también un recordatorio de la fragilidad de nuestra situación. Mientras me retiraba a mi habitación, el peso del secreto se hacía más pesado. La culpa me seguía como una sombra, y cada vez que pensaba en lo que estaba sucediendo entre nosotros, una mezcla de deseo y temor se apoderaba de mí. A la mañana siguiente decidí salir a caminar por el jardín del Turia. El aire fresco y el canto de los pájaros ofrecían un breve alivio a mis pensamientos turbulentos. Sin embargo, en cada paso que daba, la realidad me golpeaba. ¿Qué estaba haciendo? La necesidad de pagar la renta era inminente, pero mi orgullo seguía siendo un obstáculo formidable. Mientras caminaba, vi a un vecino que solía saludarme con amabilidad. Se acercó con una sonrisa cordial. ¿Todo bien?, preguntó con un tono despreocupado. No podía evitar sentirme expuesta, la presión del secreto me oprimía el pecho. Sí, solo disfrutando del día, respondí rápidamente, tratando de ocultar mis inquietudes. La conversación fue breve pero suficiente para recordarme que el mundo seguía girando mientras yo luchaba por encontrar mi lugar en él. Regresé a casa con la mente agitada y el corazón palpitante. Al entrar al apartamento, lo vi esperándome en la sala. Su mirada era intensa y llena de preguntas no formuladas. ¿Cómo te sientes?, preguntó con suavidad. Las palabras se atascaban en mi garganta. ¿Cómo podía explicarle que cada día era una batalla entre lo que necesitaba y lo que deseaba? No sé, murmuré finalmente. Se acercó más y tomó mis manos entre las suyas, buscando una conexión más profunda. Nuestros labios se encontraron en un instante impulsivo detrás de una puerta cerrada. Fue un roce lleno de ternura pero también cargado de complicaciones. La culpa regresó como un torrente. Cada caricia parecía ser un recordatorio del dilema en el que estaba atrapada. Después del beso, nos sentamos juntos en silencio. Las palabras parecían innecesarias, ambos sabíamos que nuestra relación estaba cruzando fronteras peligrosas. No quiero que esto se convierta en algo complicado, dijo finalmente él, rompiendo el silencio tenso.
Pero ya es complicado, respondí con sinceridad. La verdad era innegable, había algo entre nosotros que no podía ignorarse, pero las consecuencias podían ser devastadoras si alguien llegara a enterarse. El día continuó sin mayores incidentes hasta que recibí una llamada inesperada sobre una posible oferta de trabajo. Era una oportunidad limitada, pero prometedora, sin embargo, implicaba mudarme a otra ciudad durante varios meses. La idea me llenó de esperanza y miedo al mismo tiempo. Cuando le conté sobre la oferta al casero, su expresión cambió drásticamente, la preocupación se apoderó de su rostro mientras procesaba la información. ¿Te vas?, preguntó casi en un susurro. Es solo por unos meses, intenté tranquilizarlo, aunque sabía que nuestras vidas estaban entrelazadas ahora más que nunca. La posibilidad de separarnos era aterradora, había comenzado a depender emocionalmente de él. La tensión creció entre nosotros mientras discutíamos las implicaciones del trabajo y cómo afectaría nuestra relación secreta. No puedo perderte, admitió al final con sinceridad desgarradora. Las semanas siguientes fueron una mezcla confusa de emociones encontradas, preparativos para mi posible nuevo empleo mientras lidiábamos con el creciente peso del secreto compartido entre nosotros dos. Cada encuentro se tornaba más intenso y complicado. Había momentos dulces intercalados con preocupaciones sobre nuestro futuro incierto. Una tarde decidimos salir a comprar algunos ingredientes para preparar paella juntos en casa. Esa actividad siempre había sido nuestra manera favorita de conectar y relajarnos después de días difíciles. Mientras cocinábamos juntos en la cocina pequeña y acogedora, reíamos y compartíamos historias sobre nuestras vidas pasadas. Sin embargo, incluso esos momentos ligeros estaban manchados por la presión subyacente del secreto que llevábamos sobre nuestros hombros. En medio del bullicio alegre del mercado central donde comprábamos los ingredientes frescos para nuestro plato típico valenciano, sentí como las miradas curiosas comenzaban a seguirnos discretamente. Una mujer mayor nos observaba desde su puesto mientras comentaba algo a su amiga al lado. Sus ojos parecían analizar cada detalle entre nosotros dos como si pudieran leer nuestros pensamientos más profundos y oscuros secretos escondidos detrás de sonrisas forzadas. El temor creció dentro de mí como una bola pesada. ¿Qué pasaría si alguien descubría lo que realmente estaba sucediendo? El orgullo luchaba nuevamente contra mi necesidad. ¿Debería seguir adelante con esta relación arriesgada o alejarme antes de caer aún más profundo? Esa noche decidimos pasarla juntos viendo películas viejas mientras disfrutábamos nuestra paella recién hecha. Sin embargo, incluso durante esos momentos simples sentí como el dilema se intensificaba dentro mí. ¿Era posible construir algo real cuando todo giraba alrededor del engaño? Cuando finalmente nos despedimos esa noche después de compartir risas suaves bajo las luces tenues del apartamento pequeño donde vivía temporalmente, su mirada intensa me hizo sentir vulnerable ante toda la complejidad emocional involucrada entre nosotros dos. La incertidumbre continuó persistiendo hasta el amanecer siguiente cuando desperté sintiendo nuevamente ese peso aplastante sobre mis hombros. Tenía que tomar decisiones pronto antes que fuera demasiado tarde para ambos. La luz del sol se colaba por la ventana, iluminando el pequeño apartamento que había compartido con él durante una noche que parecía eterna. Las sábanas arrugadas y el aroma a café recién hecho me recordaban lo que había dejado de lado, mi dignidad, mis principios. Mientras me vestía, una sensación de incomodidad se apoderó de mí. ¿Qué estaba haciendo? La relación había comenzado como un refugio, pero ahora se sentía como una trampa. Al salir, el bullicio de Valencia me recibió con su habitual energía. Las calles estaban llenas de vida, y a lo lejos podía escuchar a alguien vendiendo paella en el mercado. Sin embargo, mi mente estaba nublada por la confusión. Caminé hacia el jardín del Turia, un lugar donde solía encontrar paz entre los árboles y las flores. Pero esta vez, todo parecía diferente. Una amiga me llamó mientras paseaba. Su voz sonaba preocupada al otro lado de la línea. ¿Estás bien? Te he visto menos últimamente, preguntó con un tono que no dejaba lugar a dudas sobre su preocupación genuina. Intenté restarle importancia a la situación, pero era difícil ocultar lo que estaba sucediendo. Solo estoy ocupada buscando trabajo, respondí con evasivas. ¿Y él, cómo te trata?, insistió. Su pregunta directa me hizo dudar. No quería hablar de ello,
pero sabía que no podía seguir ocultando la verdad. La presión social era abrumadora. La gente en mi círculo siempre había valorado la independencia y la fortaleza personal. Sin embargo, aquí estaba yo dependiendo de un hombre por razones que iban más allá del afecto. El miedo a perder mi hogar se mezclaba con algo más profundo. Esa tarde regresé al apartamento del casero con una mezcla de nerviosismo y anticipación. Había decidido que debía hablar sobre lo que estaba ocurriendo entre nosotros antes de que se volviera aún más complicado. Al abrir la puerta, él sonrió al verme y me ofreció un café. «¿Qué tal tu día?», preguntó mientras servía 2 tazas humeantes. «Ha sido largo», respondí mientras tomaba asiento en el sofá. «Necesito ser honesta contigo». El ambiente cambió inmediatamente, pude sentir cómo la tensión llenaba el espacio entre nosotros. «¿Sobre qué quieres hablar?», dijo con una mirada seria. «Sobre nosotros, sobre esta situación», comencé a decir, luchando por encontrar las palabras adecuadas. «No sé si esto es correcto». Él se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en mí. «Lo sé, pero no puedo evitarlo», confesó suavemente. «Hay algo real aquí». En ese momento mis dudas comenzaron a desvanecerse ante la conexión palpable entre nosotros. Pero también sentí un escalofrío recorriendo mi espalda al pensar en las consecuencias de nuestra relación secreta. Pasamos la noche juntos en su apartamento nuevamente. Esta vez fue diferente porque las palabras no fueron necesarias para expresar lo que ambos sentíamos. La intimidad creció entre nosotros como una sombra silenciosa que amenazaba con consumirnos. A la mañana siguiente desperté sintiéndome dividida entre 2 mundos, el deseo de estar cerca de él y el temor a ser descubierta por quienes me rodeaban. La vida continuaba fuera del apartamento mientras yo luchaba internamente con mis decisiones. Regresé al mercado central esa mañana para distraerme y buscar algo de normalidad en medio del caos emocional que experimentaba. Las frutas frescas y los colores vibrantes parecían burlarse de mi estado mental sombrío mientras intentaba concentrarme en lo que realmente importaba, encontrar un empleo para poder salir adelante sin depender de nadie más. Mientras recorría los pasillos abarrotados del mercado, vi a una amiga charlando animadamente con un grupo cercano. Su risa resonó como un eco lejano en mis pensamientos confusos. Decidí acercarme para no parecer distante o evasiva. «Hola, ¿cómo estás?», saludé tratando de sonar despreocupada. «Te hemos echado mucho de menos», dijo ella antes de mirarme detenidamente y añadir, «pero algo está pasando contigo». «No hay nada raro», traté de asegurarle aunque sabía que mis ojos traicionaban mis palabras. «Sabes que puedes contarme cualquier cosa», insistió mientras sus ojos buscaban respuestas en los míos. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta. No podía compartir lo que realmente estaba sucediendo sin ponerme en una posición vulnerable ante ella y ante mí misma. Los días pasaron sin grandes cambios. Cada encuentro era un tira y afloja emocional donde intentábamos mantener nuestra relación oculta mientras lidiábamos con nuestras propias inseguridades financieras y personales. Una tarde decidí enfrentar mis miedos directamente al casero. Necesitaba saber si podría confiar plenamente en él o si todo esto era solo una ilusión pasajera alimentada por circunstancias desesperadas. Cuando llegué a su apartamento esa noche después del trabajo, un trabajo temporal mal remunerado, sentí como cada paso hacia su puerta pesaba sobre mí como una carga invisible pero abrumadora. Al entrar, él estaba esperando con 2 copas de vino tinto sobre la mesa. Parecía relajado, pero yo sabía que detrás de esa calma había tantas preguntas sin respuesta como las mías propias. «Necesito saber si esto es real para ti», le dije sin rodeos mientras me sentaba frente a él. Su mirada cambió, entendió la gravedad del momento y respiró hondo antes de responder, «Lo es, pero también tengo mis propios problemas financieros». Las palabras resonaron en mi mente como un eco sombrío. Ambos éramos vulnerables ante las circunstancias económicas, y eso complicaría aún más nuestra relación secreta si decidíamos continuarla. La conversación fluyó entre promesas e incertidumbres hasta llegar a un punto crítico donde ambos sabíamos que debíamos tomar decisiones importantes sobre nuestro futuro inmediato juntos o separados. Al final de aquella noche cargada de emociones encontradas, nos despedimos nuevamente bajo el mismo cielo estrellado donde todo había comenzado, pero ahora con un nuevo peso sobre nuestros corazones. ¿Podríamos superar juntos los desafíos externos e internos?
Con cada paso hacia casa sentía como todo cambiaba lentamente alrededor mío. La vida seguía adelante, pero yo seguía atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno donde mantenía mi orgullo intacto e independiente frente al mundo exterior y otro donde sucumbiría ante mis necesidades personales si elegía quedarme junto a él. La tarde se tornó pesada y el aire en la habitación se sentía denso. Las sombras de la incertidumbre se cernían sobre mí mientras pensaba en la propuesta de mi casero. Un contrato de trabajo temporal, una oferta que podría aliviar parte de la presión económica que me agobiaba. Sin embargo, la desconfianza comenzaba a hacer mella en mi corazón. ¿Podía realmente confiar en él? A medida que los días pasaban, los rumores sobre nuestra relación empezaron a flotar en el aire como las hojas secas arrastradas por el viento. Las miradas furtivas de los vecinos y los susurros en el mercado eran cada vez más evidentes. Me preguntaba si era prudente aceptar su ayuda, si eso significaba sacrificar mi dignidad. Una mañana decidí visitar el mercado central para distraerme un poco. Las voces animadas y los colores vibrantes me envolvieron, pero no lograron ahogar mis pensamientos. Mientras recorría los puestos, una amiga se acercó con una mirada inquisitiva. «He oído cosas», dijo con un tono serio. «¿Es cierto lo que dicen sobre ti y tu casero?» Mi corazón dio un vuelco. La necesidad de proteger mi privacidad luchaba con la urgencia de defenderme. «No es lo que piensas», respondí, tratando de mantener la calma. «Solo estamos ayudándonos mutuamente». Ella no pareció convencida, pero cambió de tema rápidamente. Agradecí el cambio, pero las palabras resonaban en mi mente mientras regresaba a casa. Esa noche me encontré con él en su apartamento después de una larga jornada. La tensión entre nosotros era palpable, ambos sabíamos que había más en juego que simples sentimientos. Cuando mencionó el trabajo, su voz sonó esperanzada y vulnerable. «Podrías empezar la próxima semana», dijo mientras servía una copa de vino. «Es solo temporal, pero podría ser un buen comienzo». Lo miré a los ojos y vi algo más allá de su oferta. También había preocupación reflejada en su mirada. «¿Y tú?», pregunté. «¿Cómo estás manejando tus propios problemas financieros?». Su expresión cambió por un instante, una sombra cruzó su rostro antes de que pudiera ocultarla. «Es complicado», respondió con evasión. «Pero no te preocupes por mí». Las palabras resonaron entre nosotros como un eco distante. Ambos estábamos atrapados en nuestras propias luchas, y eso nos unía más de lo que quería admitir. Pasamos la noche juntos hablando sobre nuestras inseguridades y sueños perdidos, sin saber cómo avanzar sin poner en riesgo todo lo que habíamos construido. Al día siguiente decidí dar un paso hacia adelante y aceptar su oferta laboral. La idea me llenaba de esperanza y miedo a partes iguales. Era una forma de salir del abismo financiero sin dejar atrás nuestra conexión personal. Sin embargo, al mismo tiempo sabía que esto complicaría aún más nuestra situación. El primer día en el nuevo trabajo fue abrumador pero estimulante al mismo tiempo. El lugar estaba lleno de gente amable y proyectos interesantes que me hicieron sentir viva nuevamente. Pero cada vez que miraba a mi alrededor, pensaba en él, ¿cómo estaría lidiando con sus propios problemas? Cuando regresé a casa esa noche encontré un mensaje inquietante esperando por mí: «La gente habla mucho». Era como si cada palabra estuviera impregnada de advertencia y juicio. Decidí no mencionarle el mensaje ni mis preocupaciones al respecto, prefería mantener las cosas ligeras entre nosotros por ahora. Sin embargo, a medida que pasaban los días, la presión aumentaba tanto dentro como fuera del trabajo, era imposible ignorar las miradas curiosas del vecindario o las insinuaciones maliciosas entre mis compañeros. Una tarde mientras caminábamos juntos por el jardín del Turia después del trabajo, sentí como el ambiente se tornó tenso nuevamente cuando él tocó el tema del futuro. «No sé cuánto tiempo podremos seguir así», murmuró mientras observábamos a los niños jugar cerca del agua. «Esta situación no es sostenible para ninguno de los dos». Sus palabras calaron hondo en mí, sabía que tenía razón pero no quería enfrentar esa realidad tan pronto. «Tal vez podamos encontrar una solución», dije intentando aferrarme a una chispa de optimismo. «Quizás podrías ayudarme a buscar algo más estable». Él asintió lentamente pero su mirada mostraba dudas profundas.
El fin de semana llegó con más rumores flotando por el aire pesado como las nubes antes de una tormenta. Había escuchado comentarios sobre nuestra relación incluso entre conocidos lejanos e incluso familiares lejanos mencionaron, la chica del casero. La incomodidad se convirtió en ansiedad constante para mí. Una noche decidí confrontarlo directamente sobre cómo nos estábamos manejando entre todo este caos emocional y social. No puedo seguir así, le dije mientras estábamos sentados juntos después de cenar. Necesito saber si esto tiene algún futuro o si solo estamos complicando nuestras vidas mutuamente. Él tomó un respiro profundo antes de responder. Quiero ser honesto contigo. No sé qué va a pasar mañana ni cómo resolveremos esto. Pero quiero seguir intentándolo contigo. Sus palabras eran sinceras pero también cargadas con una realidad difícil. Ambos teníamos problemas financieros graves y eso afectaba nuestras decisiones diarias más allá del amor o deseo mutuo. La semana siguiente comenzó como cualquier otra hasta que recibí una llamada inesperada relacionada con un nuevo empleo. Parecía perfecto pero estaba lejos del barrio donde vivía actualmente y eso podría cambiarlo todo nuevamente entre nosotros. Mientras reflexionaba sobre esta nueva oportunidad durante mi camino hacia casa esa tarde bajo el cielo valenciano lleno de matices anaranjados al atardecer, entendí que debía tomar una decisión clara sobre nuestro futuro juntos, o separados. Pero cuando llegué finalmente al apartamento encontré la puerta abierta ligeramente. El corazón me latía intensamente cuando entré al interior solo para encontrarlo vacío, ni rastro alguno suyo estaba presente. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras comprendía que tal vez esta vez había llegado demasiado lejos sin pensar realmente en las consecuencias. La distancia entre mi nuevo trabajo y el apartamento se convirtió en un peso difícil de llevar. Cada mañana me despertaba con la esperanza de que las cosas cambiaran, que la vida me ofreciera una solución simple. Pero la realidad era más compleja. La nueva posición, aunque prometedora, me alejaba de él y de nuestra conexión secreta. Los días se volvían largos y solitarios. En el mercado central, los colores y olores que antes me alegraban ahora se sentían distantes. La paella que solía disfrutar en las pausas del trabajo ya no tenía el mismo sabor. Todo recordaba a la tensión que había comenzado a desarrollarse entre nosotros. Un día, mientras caminaba por el jardín del Turia, decidí llamarlo. La voz al otro lado de la línea sonó tensa. ¿Cómo va todo?, preguntó, tratando de sonar despreocupado. Bien, respondí, aunque sabía que no era cierto. He comenzado a adaptarme al nuevo trabajo. Eso es bueno, dijo él, pero había un tono en su voz que me inquietó. La conversación terminó rápidamente y me dejó con un nudo en el estómago. La desconfianza crecía como una sombra en mi corazón. ¿Acaso estaba sintiendo lo mismo? ¿Podría ser que él también se sintiera inseguro sobre lo que estábamos construyendo? Una semana después decidí visitarlo inesperadamente. Al llegar al apartamento noté algo diferente en el ambiente. Las luces estaban apagadas y no había rastro de su presencia. Me senté en la pequeña sala de estar, esperando a que regresara, pero la espera se volvió interminable. Cuando finalmente apareció, su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y preocupación. No deberías haber venido, dijo con un tono más serio del habitual. Necesitaba verte, respondí con firmeza. Las cosas están cambiando demasiado rápido. Él suspiró y se acercó a mí con una expresión cansada. Tienes un trabajo nuevo y yo, estoy lidiando con mis propios problemas financieros. Su mirada evitaba la mía. El silencio llenó el espacio entre nosotros hasta que rompió la tensión. No quiero complicar tu vida aún más. Mis pensamientos giraban como un torbellino, estaba atrapada entre mis sentimientos por él y mi deseo de mantener mi independencia económica. No estoy segura de si puedo seguir así, admití finalmente. La noche avanzó sin más palabras importantes entre nosotros. Pasamos momentos juntos en silencio, pero cada segundo parecía una eternidad llena de incertidumbre. Al día siguiente recibí una llamada inesperada del departamento donde trabajaba. Me ofrecían una asignación fuera de Valencia por un par de meses. Era una oportunidad única para avanzar en mi carrera profesional. La noticia me llenó de emoción y miedo a partes iguales.
Era justo lo que necesitaba para salir adelante económicamente, sin embargo, también significaría dejar atrás todo lo que había comenzado con él. Cuando le conté sobre la oferta durante nuestra próxima conversación, su reacción fue inmediata y visceral. ¿Te irás? Así como así. No es tan simple, intenté explicarle mientras sentía como las lágrimas amenazaban con brotar. Es una oportunidad para mejorar mi situación. Pero nosotros, ¿qué pasa con nosotros? Su voz temblaba ligeramente. No puedo seguir ocultando esto, le dije finalmente sintiendo el peso del dilema apretando mi pecho. El orgullo luchaba contra la necesidad, cada elección parecía estar cargada de consecuencias irreversibles. Te necesito aquí, respondió él casi suplicante. Pero yo sabía que no podía quedarme estancada por miedo a perderlo o a perderme a mí misma en el proceso. Esa noche no dormí bien. Cada vez que cerraba los ojos veía su rostro lleno de preocupación y tristeza mientras pensaba en lo que podría significar mi partida para nuestra relación secreta. Al día siguiente decidí salir a caminar por las calles estrechas del barrio del Carmen para despejar mi mente. Los murales vibrantes parecían reflejar mis emociones, coloridos pero caóticos al mismo tiempo. Mientras paseaba por allí, encontré un lugar donde vendían flores frescas. Compré un ramo pequeño pensando en él como símbolo de lo que habíamos compartido hasta ahora. Cuando regresé al apartamento esa tarde, lo encontré sentado en el sofá con expresión sombría. El ramo quedó olvidado en mis manos cuando vi su mirada perdida en pensamientos oscuros. ¿Qué pasa?, pregunté mientras me acercaba lentamente hacia él. Me enteré de algo, sobre tu nuevo trabajo. Su voz era grave y llena de desconfianza. El corazón se me detuvo ante sus palabras. Había rumores circulando sobre mí y no sabía cuán lejos podían llegar esos rumores o si afectaban nuestra relación directa e indirectamente. No sé qué has oído, traté de mantener la calma mientras hablaba lentamente para evitar sonar defensiva, pero solo quiero hacer lo correcto. Él se levantó abruptamente. ¿Y qué es lo correcto? Dejarme atrás. El aire entre nosotros era denso. Cada palabra parecía tener el poder suficiente como para rompernos aún más o unirnos irremediablemente. No quiero dejarte, confesé finalmente mientras las lágrimas caían sin control por mis mejillas. Pero tengo miedo a perderlo todo. En ese momento comprendí que esta situación ya no solo era sobre mí o sobre él, éramos dos personas atrapadas en un laberinto emocional donde cada decisión podría llevarnos hacia caminos opuestos o hacia algo completamente nuevo e incierto. La tensión creció hasta convertirse en algo palpable cuando nos miramos a los ojos buscando respuestas donde solo había preguntas sin respuesta clara ni fácil solución. El futuro se presentaba ante mí como un abismo oscuro e impredecible. Aún así sabía que debía tomar una decisión pronto antes que las circunstancias nos arrastraran hacia direcciones irreversibles. Las horas se deslizaban lentamente y el peso de la decisión me aplastaba como una losa. En el fondo de mi mente la oferta de trabajo resonaba con una claridad inquietante. Era una oportunidad que no podía ignorar, pero el precio a pagar era alto. ¿Dejarlo todo atrás? ¿Alejarme de él y de lo que habíamos construido en secreto? La idea me llenaba de angustia. Mientras caminaba por las calles del barrio del Carmen, los murales vibrantes parecían burlarse de mí. Gente pasaba a mi lado, ajena a mi tormento interno. Cada paso resonaba en mis oídos como un recordatorio de la inminente decisión que debía tomar. La paella que había preparado la noche anterior aún estaba en mi mente, un sabor que asociaba con momentos más felices y menos complicados. Cuando finalmente llegué al mercado central, el bullicio y los colores me envolvieron. Las voces de los vendedores ofrecían frutas frescas y especias exóticas, pero nada podía distraerme del dilema que enfrentaba. La posibilidad de un nuevo comienzo brillaba tentadora, pero, ¿a qué costo? En ese instante recibí un mensaje inesperado del casero. ¿Podemos hablar esta tarde? El corazón me dio un vuelco. ¿Qué querría decirme? Las palabras danzaban en mi mente mientras buscaba un lugar tranquilo para reflexionar. La tarde llegó y nos encontramos en su apartamento. La tensión era palpable. Ambos sabíamos que estábamos al borde de una revelación crucial. He estado pensando, comenzó él, sus ojos profundos reflejando una mezcla de inseguridad y determinación.
No quiero que te vayas. Es una gran oportunidad, respondí con voz temblorosa. No puedo dejarla pasar. ¿Y nosotros? Su pregunta flotó entre nosotros como un eco doloroso. La conexión entre nosotros había crecido más allá del deseo físico, había algo más profundo en juego. El silencio se volvió insoportable mientras luchábamos por encontrar las palabras adecuadas. Entonces él dio un paso más cerca, su mano rozando la mía con suavidad. Te necesito aquí conmigo, dijo en un susurro casi imperceptible. Un torbellino de emociones me invadió, amor, inseguridad, miedo a perderlo todo. Me debatía entre seguir adelante con mis planes o quedarme atrapada en esta relación secreta que había comenzado como una necesidad económica pero se había transformado en algo más complicado. Si acepto el trabajo, empecé a decir, pero él interrumpió. ¿Y si no lo haces, qué pasará con nosotros? Su mirada intensa buscaba respuestas que ni yo misma tenía. La presión aumentó cuando reveló sus verdaderos sentimientos, no solo eres mi inquilina, eres importante para mí. Sus palabras resonaron en mi pecho como una melodía conocida pero olvidada. El dilema se volvía cada vez más claro, seguir adelante con mis planes laborales o arriesgarme a perderlo todo por este vínculo tan frágil y secreto. Mis pensamientos chocaban entre sí como olas contra las rocas del Turia. Necesito tiempo para pensar, logré murmurar mientras me alejaba lentamente hacia la puerta. La despedida fue tensa, ambos sabíamos que algo había cambiado irremediablemente entre nosotros. Mientras caminaba por las calles iluminadas por el anochecer valenciano, sentí como el abismo se acercaba cada vez más a mis pies. Esa noche no dormí bien, las preguntas seguían atormentándome, ¿era posible construir una vida juntos sin perder nuestra independencia? El miedo a perderlo todo me paralizaba mientras imaginaba cómo sería mi vida sin su presencia constante. La mañana siguiente llegó con un aire pesado y cargado de incertidumbre. Decidí aceptar la oferta laboral, era lo mejor para mí y mi futuro financiero. Sin embargo, al comunicarle mi decisión a él, sentí como el peso del mundo caía sobre mis hombros. Cuando le dije que aceptaría el trabajo y dejaría Valencia detrás, vi cómo su expresión cambió drásticamente. No tienes por qué hacerlo sola, insistió él con voz firme pero herida. Es lo mejor, respondí mientras trataba de mantenerme firme ante la avalancha emocional que me invadía nuevamente. No puedo obligarte a quedarte, dijo finalmente, su voz quebrada reflejando la desesperación que ambos sentíamos ante la realidad inminente. La despedida fue amarga, prometimos mantenernos en contacto aunque sabía que eso sería casi imposible bajo las circunstancias actuales. Al salir de su apartamento por última vez, sentí como si estuviera dejando atrás parte de mí misma junto con él. El viaje hacia la nueva ciudad comenzó al día siguiente, cada kilómetro recorrido era un recordatorio del sacrificio hecho por buscar estabilidad financiera y emocional lejos de lo conocido. Pero a medida que avanzábamos por carreteras desconocidas, una parte de mí anhelaba regresar al calor familiar del hogar donde habían crecido nuestras complicidades secretas. Al llegar a mi nuevo destino, encontré un apartamento pequeño pero acogedor, sin embargo, la soledad se instaló rápidamente en esos nuevos muros vacíos. La distancia física no hacía sino amplificar la ausencia emocional que sentía por él. Mientras desempacaba mis cosas y trataba de construir una nueva rutina laboral lejos del bullicio valenciano y sus recuerdos imborrables, el eco de nuestra última conversación resonó constantemente en mi mente: siempre estaré aquí para ti. Pero esa promesa parecía lejana ahora, el futuro estaba lleno de incertidumbres e incógnitas difíciles de resolver sin su apoyo cercano. Aún así sabía que debía seguir adelante, aunque eso significara dejar atrás lo poco seguro pero cálido que habíamos compartido juntos. El tiempo pasó lentamente mientras intentaba adaptarme a esta nueva vida llena de desafíos laborales y personales sin él a mi lado. Sin embargo, cuando creí haber tomado control sobre mi vida nuevamente, recibí un mensaje inesperado desde Valencia: necesitamos hablar. Las palabras resonaron dentro mío como un trueno distante anunciando tormenta. Las calles del barrio del Carmen parecían más estrechas que nunca al salir de su apartamento. Cada paso que daba resonaba en mi mente recordándome la decisión que había tomado. Aceptar el trabajo en otra ciudad era un acto de valentía, pero también de desesperación.
La idea de dejar atrás todo lo que había construido, incluso lo que había compartido con él, me llenaba de una mezcla de miedo y tristeza. Al llegar al mercado central, el bullicio habitual parecía distante. Los colores vibrantes de las frutas y verduras no lograban alegrar mi ánimo. Busqué un rincón tranquilo donde pudiera pensar sin distracciones. Pero mis pensamientos volvían a él, a sus ojos cuando me miraba con ternura y preocupación. El dilema entre el orgullo y la necesidad se hacía cada vez más pesado. ¿Estás segura de lo que haces?, me pregunté en voz baja mientras observaba a la gente pasar. La vida continuaba para todos, pero yo sentía como si estuviera estancada en un momento crucial. La oferta de trabajo era una oportunidad única, sin embargo, dejarlo todo atrás significaba renunciar a algo que había comenzado a florecer entre nosotros. De repente el sonido de un mensaje entrante en mi teléfono rompió la burbuja de mis pensamientos. Era él: necesito verte antes de que te vayas. Las palabras me dejaron helada. Sabía que esta conversación podría cambiarlo todo. Sin pensarlo dos veces respondí: está bien, nos vemos. El encuentro fue en el jardín del Turia, donde las sombras se alargaban bajo los árboles frondosos. Mientras caminaba hacia allí, sentía que cada paso me acercaba a una despedida inevitable. Al verlo sentado en un banco, su expresión era seria pero vulnerable. Te he estado esperando, dijo cuando llegué a su lado. Su voz tenía un tono grave que me hizo estremecer. Tenía que hablar contigo, respondí con cautela. Los momentos se alargaron entre nosotros como si el tiempo se hubiera detenido. Finalmente él rompió el silencio: no quiero perderte. Sus palabras fueron como un puñetazo en el estómago, mi corazón latía con fuerza. Pero tengo que irme, respondí, sintiendo como las lágrimas amenazaban con escapar. Este trabajo es una oportunidad para mí. No todo es trabajo, insistió él con fervor. Podemos encontrar una solución juntos. Un torbellino de emociones se desató dentro mío, la idea de seguir adelante sin él era aterradora. Sin embargo, sabía que aferrarme a esa relación secreta podría ser igualmente destructivo. En ese instante crítico decidí ser honesta: no sé si puedo seguir así. Las palabras fluyeron como un río desbordado, la presión acumulada finalmente encontraba salida. Él se acercó más: siempre estaré aquí para apoyarte. Esa promesa resonó profundamente en mí, sin embargo, también sabía que no podía depender completamente de él. La despedida fue rápida y dolorosa. Me abrazó con fuerza antes de soltarme lentamente como si temiera perderme por completo. En ese abrazo sentí el peso del adiós y la incertidumbre del futuro. Al regresar a casa esa noche los recuerdos inundaron mi mente, las risas compartidas, las noches en vela hablando sobre nuestros sueños y miedos. Todo parecía tan lejano ahora. Comencé a empacar mis cosas mientras pensaba en lo que dejaba atrás y lo que estaba por venir. Cada prenda guardada representaba una parte de mi vida anterior, cada objeto tenía su propia historia y significado. Sin embargo, cuando llegué al fondo del armario encontré algo inesperado: una carta olvidada escrita por mí misma hace años sobre mis sueños y aspiraciones. Leí cada palabra con nostalgia y determinación renovada. Esa carta era un recordatorio poderoso de quién era realmente y qué quería lograr. Decidí llevarla conmigo como símbolo de mi independencia emocional y financiera. No podía permitir que el miedo dictara mis decisiones ni dejarme llevar por la necesidad momentánea. Al día siguiente partí hacia la nueva ciudad con una mezcla de ansiedad y esperanza latente dentro mío. El camino parecía interminable mientras conducía hacia lo desconocido. Cada kilómetro me alejaba más del pasado pero también me acercaba a nuevas oportunidades. Sin embargo, justo cuando comenzaba a sentirme más tranquila sobre mi decisión, recibí otra llamada inesperada mientras conducía: necesitamos hablar. Las palabras resonaron nuevamente como un eco inquietante dentro mío. El corazón me dio un vuelco al reconocer su voz al otro lado de la línea: no puedo dejarte ir así. Su declaración era clara pero cargada de emoción cruda. No podía ignorar lo profundo que se sentía aquella conexión entre nosotros. Por favor, le pedí casi suplicando mientras el tráfico avanzaba lentamente frente a mí. No hagas esto más difícil. Es demasiado tarde para eso,
respondió con firmeza antes de colgar abruptamente. La línea se cortó dejando solo silencio detrás. Un silencio ensordecedor lleno de preguntas sin respuesta y decisiones inminentes por tomar. Con el rostro empapado por las lágrimas acumuladas durante el trayecto hacia lo desconocido, comprendí algo crucial: había tomado una decisión valiente al aceptar ese trabajo lejos, pero ahora enfrentaría las consecuencias emocionales más difíciles jamás imaginadas.